Bueno, pues vamos a empezar esta sesión que lo organizamos el Grupo Aragonés del Capítulo Español del Club de Roma. Bienvenidos a todos los que venís a esta interesantísima presentación, porque el tema de las vacunas pues es que no solamente a los españoles, sino a todas las personas del mundo les interesa saber qué está pasando con el tema de las vacunas. Entonces el título, estoy un poco alargando la presentación, más que nada para evitar que algunas personas que están entrando les cueste un poquito ir entrando. El título va a ser La búsqueda de vacunas en tiempos de pandemia. Pues bien, el tema es evidente su importancia, ¿no? Y el profesor Carlos Martín Montañés es miembro del Grupo Aragonés del Capítulo Español del Club de Roma y dirige el Grupo de Genética de Micobacterias en la Universidad de Zaragoza. Y nos describirá, pues, bueno, en qué consisten estas vacunas, cuáles son las ventajas, los inconvenientes, las bases tecnológicas en que se fundan, etcétera. Y luego vamos a tener un grupo, o sea, un equipo de personas que son el doctor Jesús Gonzalo y el doctor Juan Ignacio Aguiló, que ambos son miembros de su propio grupo de investigación y mantendrán un debate entre los tres acerca del tema de todas las preguntas que nos estamos haciendo, y algunas profundas y otras evidentes, sobre el tema de las vacunas. Pues bien, la sesión va a empezar con una presentación del profesor Carlos Martín Montañés, que, como he dicho, pues es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, de la famosa escuela del profesor Gómez Luz, y dirige el grupo de genética de micobacterias, que forma parte del CIBER de enfermedades respiratorias del Instituto de Salud Carlos III. El doctor Martín se formó en el Instituto Pasteur de París, donde fue investigador permanente en el equipo de la profesora Brigitte Gicquel, pionera de los estudios genéticos de la tuberculosis. Su formación investigadora previa se centró en los estudios de los mecanismos de resistencia y transposición en bacterias en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Cantabria. En los últimos 30 años, su trabajo se centra en la investigación y en el desarrollo de nuevas vacunas contra la tuberculosis. En esto ha sido una persona no solamente relevante a nivel científico, sino a nivel, digamos, de ayudar a la humanidad con una vacuna sobre la tuberculosis que tan necesaria es en el mundo, cuando estamos en una situación de que la tuberculosis está aumentando y necesitamos una vacuna suficientemente robusta. Actualmente colabora con grupos de investigación de Europa, de África y América Latina, y él y su equipo han construido y caracterizado la vacuna MTB-VAC, hoy en ensayos clínicos, contando como socio industrial la biofarmacéutica española Biofabri del grupo Zendal. Es miembro del Steering Committee de la Iniciativa Europea de Vacunas contra la Tuberculosis. Ha publicado más de 170 publicaciones internacionales que han sido citadas más de 9.000 veces en los últimos años. Es miembro de número de la Real Academia de Medicina de Zaragoza y ha recibido numerosos reconocimientos públicos y premios a sus investigaciones. El caso es que yo creo que tenemos una de las personas más relevantes del Grupo Aragonés del Capítulo Español del Club de Roma, muy reconocido dentro de la universidad, tanto él como su grupo de investigación. Y sin más, profesor Carlos Martín, es tu tiempo y nos gustaría escucharte con ansiedad acerca de los mensajes que nos deis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. A ver si sé compartir pantalla. A ver. Pues lo que decía Antonio, que muchísimas gracias por incitarnos a hacer este seminario, porque yo creo que en estos momentos estamos todos necesitados de una información que sea un poco sosegada, porque las noticias nos llegan cada día y lo que va a ser hasta fin de año
con lo que vamos a ver de los distintos candidatos de los que vamos a hablar aquí, de las nuevas vacunas. Muchas gracias por la iniciativa y también a José Manuel Morán por dar el formato a este charla-debate, porque yo creo que lo que vamos a pretender es presentar la importancia, yo creo, de las vacunas en general, para hacer una visión un poco general de por qué vivimos en sociedad, porque tenemos vacunas, básicamente, y luego estas nuevas generaciones de vacunas y esta carrera que parece una locura que vamos día a día. Estaba preparando la charla este fin de semana y bueno, cada día, yo creo que cada 6 o 7 horas, he tenido que cambiar las fechas de lo que está pasando porque son unas velocidades que nunca habíamos visto para otras enfermedades. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad, hablamos, ¿os acordáis? Finales del año pasado, en diciembre, una neumonía grave que aparecía en China, la veíamos como algo remoto, estamos hablando finales de diciembre de 2019, que es el síndrome agudo respiratorio que evocaba a algo que había pasado en el 2003, sería lo que luego le vamos a llamar a este virus el SARS-CoV-2, que sería 2, y a partir de ahí, en enero, en 10 días se secuencia. A los pocos días empieza un método diagnóstico que nadie había oído hablar del PCR y nuestros pobres microbiólogos clínicos ahora no pueden, están desbordados con el diagnóstico de miles y miles y miles de pruebas de diagnósticas, y luego la Organización Mundial de la Salud por fin declara la enfermedad producida por el coronavirus, que le da un número, el 19, que era cuando se había aislado, para no poner un nombre de neumonía asiática o como había pasado con la mal famosa gripe española en el año 2018. Entonces, todos sabemos lo que es SARS-CoV-2, el virus, COVID-19, la enfermedad, y a días de hoy sigue siendo un auténtico desastre. Es decir, que tenemos más de 1,5 millones de muertos, casi 70 millones de casos de la enfermedad. Es verdad que, por lo menos, que siempre oímos las malas noticias en nuestro país, pero si empezó muy rápido, sobre todo en Aragón, esa epidemia que empezó en julio, agosto, es verdad que se está controlando mejor que nuestros países vecinos que tanto criticaban, como era Inglaterra o como era Italia, y yo creo que aunque hablemos de vacunas, vamos a tener que hablar de seguir estas medidas de control en colaboración con las vacunas, que las buenas noticias que tenemos es que parece que funcionan bastante bien. Pues bueno, toda la historia de vivir en la humanidad la tenemos que pensar desde el punto de vista primero de la higiene. Los ingleses empezaron a beber el té para hervir el agua para no tener enfermedades de transmisión hídrica, pero hasta que John Snow no describe la epidemia famosa de cólera, no se sabe que es por la transmisión del agua en el contacto con el agua no purificada. Es decir, el saneamiento de agua potable es esencial para poder vivir en las grandes ciudades. Las vacunas, que no son tan novedosas, no llevamos 200 años así por los pelos de lo que son las vacunas, pero sin ellas no podrían ir nuestros niños a las escuelas, por ejemplo, y ahora hablaremos de vacunas un rato. Antibióticos después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se usan en masa y podemos curarnos de las enfermedades infecciosas, aunque de antibióticos tenemos la mala noticia que aparecen resistencias. De vacunas, no. Eso es importante, porque es un componente inmunológico que ataca por varios lados al virus o a la bacteria y por ahora nos han descrito esta resistencia. Entonces, si nos damos un poco de idea de la historia de la humanidad, pues hasta 1700 prácticamente la esperanza de vida era de 30 años. Es a partir de esta higiene y de estas medidas que empezamos a vivir en sociedad que, sobre todo en el siglo XX, que se ganan otros 35 años, tenemos una esperanza de vida en nuestro país, después de Japón, de las más altas del mundo. Por lo tanto, es algo muy reciente que tenemos una esperanza de vida. Y las vacunas es una idea revolucionaria. Estamos hablando, después de la Revolución Francesa, un médico de pueblo que tiene una observación, que esta observación es que las lecheras que ordeñan las vacas tienen una infección del virus de la vaca, de la vacuna, y él piensa que si se puede inocular ese virus de la vaca en humanos,
nos puede proteger una forma de enfermedad menor a una forma de enfermedad mayor. Es una idea muy sencilla. A partir de un patógeno atenuado nos protegemos de la enfermedad. Pero eso no es solo lo importante para una vacuna. Lo más importante es que se la ponga el mayor número de personas, es decir, la distribución universal. Y aquí nuestro país jugó un papel muy importante con una expedición real en aquella época de Carlos IV, que tenía miembros de la familia que tenían viruela, pero sobre todo eran las colonias que, sobre todo México, Venezuela, que tenían grandes casos, grandes números de viruela y había una gran mortalidad. Y esta expedición pasó un poco desapercibida porque fijaron las fechas 1803-1808 con plena invasión francesa y aquí la historia es de Balmis, que ahora nos suena más porque se está utilizando a nuestro ejército para luchar contra el coronavirus, y Salvani, que es también otro médico que estuvo en la expedición, pero también de Isabel Zendal, que habréis oído hablar, que era la encargada del hospicio de tener a unos niños, en el que iba incluido su hijo, y la vacuna, que ahora hablamos de transportar la vacuna a 80 grados bajo cero y nos parece algo como muy novedoso y muy nuevo, pues en aquella época era transportar la vacuna de España hasta Latinoamérica, convencer a la gente que se tenía que vacunar, de brazo de niño a niño. Se hacían parejas de 2 niños y cada 7 días se inoculaba, durante todo el tránsito a América Latina, se inoculaba la vacuna para poderla transportar. Y en esta expedición había que convencer al alcalde, a todas las personas que trabajaban en cada casa, de vacunarse. Se vacunó más de 500.000 de personas y fue una de las expediciones más importantes de distribución de la vacuna. Y tienen que pasar 100 años desde Jenner, que ve el virus de la vacuna, hasta Pasteur, que dice podemos inactivar cualquier patógeno, y prueba con varios, incluso con virus, con bacterias, y inactivándolo bien por calor o de forma química podemos hacer vacunas. Entonces, hoy disponemos de 26 vacunas para enfermedades infecciosas y el plan de la Organización Mundial de la Salud es un plan muy importante para poder vacunar al mayor número de personas posible. La viruela, gracias al descubrimiento y a la vacunación universal, hoy es la única enfermedad erradicada, pero la polio va muy cerca. Y la polio, veremos que tenemos actualmente vacunas inactivadas del virus de la polio que todavía se están utilizando para erradicar la enfermedad. Entonces, en España tenemos una de las coberturas vacunales más importantes de todo el mundo, y una cobertura muy importante. Y aquí es sobre todo la Asociación Española de Pediatría, que ahí tenéis el enlace y si queréis utilizarlo, porque también para todas las vacunas COVID nos van actualizando. Yo creo que tiene un comité asesor de vacunas que está muy al día y nuestro país lo tenía que aprovechar para pedir asesoramiento para todo tipo de vacunas. Aquí tenemos para niños, que es el calendario que todos conocemos y que se utilizan y es la única forma de ir a las guarderías. Se salvan millones de vidas, pero también hay vacunación que podemos ver en las madres embarazadas que pueden proteger contra la enfermedad y también en mayores de 65 años que hay vacunas como la gripe o la enfermedad neumocócica que se pueden vacunar. Por lo tanto, la vacunación en España es voluntaria, pero hay mucha gente que nos queremos vacunar. ¿Qué tipos de vacunas hay? Tenemos que ver en este calendario vacunal, tenemos las clásicas, que son el microorganismo, que nosotros lo podemos inactivar, como decíamos antes, como es el virus entero, el de la polio, o el de la hepatitis A o gripe, le añadimos un adyuvante clásico y podemos con esto, inoculando a una persona una o varias veces, como pasa con polio, y inmunizarnos. O bien las vacunas vivas atenuadas. ¿Cuáles son? Polio también se obtuvo cepas atenuadas en su tiempo para darla por vía oral, que era una vía más fácil de administrar, o fiebre amarilla, que la seguimos utilizando ahora, y sobre todo la triple vírica, que es de las que mejor funcionan para los niños, sarampión, paperas, rubeola, y también nuevas como rotavirus. Las vivas atenuadas lo que hacen es estar alertando al sistema inmune constantemente. Por lo tanto, para proteger normalmente suele darse menos dosis. El problema es que tenemos que demostrar muy bien la seguridad, como luego hablaremos
de las vacunas españolas que están en la fila de vacunas nuevas contra el coronavirus. Y luego tenemos también muy bien conocidas, cuando tenemos la toxina, que la conocemos, le ponemos un adyuvante, es decir, vacunas subunidades. Sabemos parte de esa bacteria de difteria o de tétanos o de tosferina, que la podemos poner con un adyuvante, que normalmente va a ser sales de aluminio, que hace 100 años que se utilizan. Luego hay otras vacunas, como es la de la hepatitis B, que podemos producir la proteína en el laboratorio y con un adyuvante hay que vacunar varias veces, podemos obtener una inmunización contra hepatitis B, que no solo disminuye la hepatitis B, sino que disminuye también el número de cáncer de hígado desde que se utiliza esta vacuna. Por lo tanto, las vacunas no solamente previenen enfermedades infecciosas, sino que también pueden prevenir de cáncer, como pasará cuando veamos con las vacunas de papiloma. Nueva generación DNA recombinante. ¿Cómo podemos hacer nuevas vacunas? Pues bien, podemos introducir un gen en un virus, ahora veremos cómo será la vacuna vamos a hablar luego de Oxford, un gen de una proteína del coronavirus, o bien podemos incluir RNA, que también hablaremos, son las vacunas nuevas de nueva generación, o bien, como veíamos las subunidades, la proteína que creemos de coronavirus, que es más importante, la podemos utilizar para hacer vacunas. Pues bien, las nuevas vacunas de las que vamos a hablar ahora, de las que vamos a hablar hoy, son de vacunas de vectores virales, que no van a ser más que unos virus, en este caso DNA, que van a codificar para parte de los genes que tiene SARS-CoV-2 y que nos van a producir la protección. Aquí veremos la de Johnson & Johnson, veremos la de Oxford. Las de ácidos nucleicos, hay vacunas DNA, que hablaremos en España, hay una candidata, pero está en fase preclínica, pero las de más de moda, los datos que hemos tenido de Moderna, los datos de Pfizer, es RNA. Y este RNA, ¿en qué consiste? Es totalmente novedoso, es una idea revolucionaria también, y lo que hacen es introducir ese fragmento de RNA que, introducido en nuestras células, en nuestro músculo, va a producir proteínas del virus y a partir de ahí nuestro sistema inmunológico lo va a reconocer y va a producir anticuerpos. Si veis esta imagen, que es de Rino Rappuoli, vemos la forma empírica de hacer vacunas hace casi 100 años, la primera vacuna recombinante, que fue la de hepatitis B, vacunas conjugadas que han cambiado todas las meningitis, cuando son azúcares con su adyuvante, la vacunología reversa, que para meningitis B, que fue una vacuna que también fue bastante revolucionaria, la inventó Rino Rappuoli, a partir del genoma del meningo B, y en el 2015 aparecen las nuevas tecnologías, que son de las que vamos a hablar hoy. Estos vectores virales que os explicaba, que tienen un gen de una proteína del coronavirus, o RNA, que va a codificar para una proteína directamente en nuestro músculo del coronavirus, y nuevos adyuvantes. Entonces, estas tecnologías se han adelantado enormemente en este último año 2020 en las nuevas vacunas contra nuestro coronavirus. Entonces, las vacunas contra la enfermedad del COVID-2, si vemos la composición del virus SARS-CoV-2, vemos que tiene como 30.000 nucleótidos, es un virus RNA directamente, que es de cadena positiva y emplea casi 20.000 nucleótidos para replicarse a sí mismo, y aquí tiene una proteína que es la S, que vemos aquí de spike, de espícula, que decimos en castellano, que es la que va a entrar a la célula huésped humana. Luego tenemos otra serie de proteínas que van a componer lo que es la cápsula que va a envolver este RNA. Y esto es nuestro maldito virus que nos está haciendo cambiar la vida. Para hacer diagnóstico vamos a amplificar aquí en regiones que sean específicas, podríamos amplificar cualquier parte. Si queremos ver si el virus está replicando, podríamos amplificar estas regiones subgenómicas. Para los microbiólogos que estén interesados en que el virus replique o no, yo creo, y en modelos animales es importante ir a mirar a las regiones subgenómicas, pero no para esta charla. Entonces, ¿cómo desarrollamos la inmunidad? Si entra este virus con esta espícula S en una célula humana que reconoce este receptor ACE
que tenemos los humanos luego libera ese RNA en el interior para hacer copias de sí mismo. Cuando empieza a hacer copias, nuestro sistema inmunológico lo van a ver las células presentadoras de antígeno y van a presentar parte de estas proteínas a las células B, que van a hacer anticuerpos, es decir, van a hacer unas proteínas, nuestro sistema inmune, que va a reconocer esta espícula u otras proteínas del virus y la van a paralizar. Y las células T, que a veces hablamos que es muy importante tener anticuerpos, pero a veces son las células T las que van a dar memoria también a las B y que van a hacer que la célula que esté infectada la van a destruir. Por lo tanto, este es el modelo. El virus entra, nosotros lo vamos a reconocer esas proteínas, vamos a hacer anticuerpos o vamos a luchar contra la célula que esté infectada. Y esto se ha visto en el modelo de macaco, que una vez el macaco está infectado, una vez por SARS-CoV-2, una segunda vez está protegido de la infección. Y esto han sido muy buenas noticias. El Macacus rhesus es ese macacus que hablamos del RH, son los macacos son los primates no humanos más comunes en todo el mundo, después de los hombres son los macacos, y el RH es cuando reacciona nuestra sangre contra él, somos RH positivos y si no RH negativos. Pues bien, en este modelo lo que se vio es que infectando al macaco, la segunda infección protege. Y esto es muy importante a la hora de conseguir una protección. Entonces, la diversidad de las vacunas, ya hemos repasado que pueden ser vivas atenuadas, es decir, el virus lo atenuamos de una forma que no mata a la persona, inactivado el virus por calor o por forma, lo podemos inactivar a SARS-CoV-2 también por métodos químicos, un vector viral, un adenovirus, que nosotros ponemos el gen que a nosotros nos interesa, o una proteína que es importante, o bien DNA que codifica para esta proteína, o RNA que va a codificar para esta proteína directamente. Pues bien, de SARS-CoV-2 lo que nos interesa sobre todo es la espícula, esta región que tenemos aquí, que como veremos la mayoría de las vacunas van a buscar que tengamos anticuerpos contra esta espícula del virus SARS-CoV-2. Entonces, ya sabemos todos, leyendo la prensa, las fases clínicas de una vacuna, que son desde preclínico, voy primero a descubrir qué candidato a vacuna tenemos, el modelo preclínico en distintos modelos animales, ratón, cobaya, en este caso hámster, macaco, y luego vamos a humanos, con decenas de humanos, fase 1, seguridad, fase 2, fase 3. Esto, para la varicela, duró 28 años. Para ébola duró 1 año y medio. Y lo que estamos viendo para SARS-CoV-2 es que se está acelerando y lo vamos a ver prácticamente en 9 meses, 10 meses, ver la eficacia en fase 3. Pero es muy importante que tengamos claro que no van a obtener una licencia de uso, aunque sea de urgencia, tanto en Estados Unidos por la FDA o en Europa por la Agencia Europea del Medicamento y en España por la Agencia Española del Medicamento de Salud Sanitaria, hasta que no demuestren que sea segura. Y eso es en el momento que estamos ahora con la mayoría de las vacunas. Y a partir de ahí vendrá una segunda fase, o sea, se va a probar para un determinado uso de esas vacunas y a partir de esta fase vamos a tener una farmacovigilancia. Cuando se vacunen millones de personas vamos a ver si producen efectos, que esperemos que no, secundarios que puedan verse en millones de personas. Por lo tanto, vamos a tener una seguridad. ¿Cuál es el pipeline, que no sé cómo definir muy bien, de vacunas? Es el número de vacunas que se van inventando para pasar a fase 1, a fase 2. Pues prácticamente hay 200 candidatos a vacunas según la OMS y 60 están en ensayos clínicos. De las que vamos a hablar son de las que están en fases finales de eficacia, que son la fase 3. Pero antes me gustaría hacer incidir aquí que es importante siempre buscar nuevas vacunas, aunque estemos otras en fases avanzadas. En España tenemos el equipo de Luis Enjuanes, que tiene Isabel Sola o Sonia Zúñiga trabajando con él. Desde hace más de 35 años lleva trabajando con SARS. Primero trabajó con SARS-CoV-1 y con el 2003 y tenía una vacuna que en ratón protegía al 100%, pero no siguió con esa vacuna. Si hubiese seguido en fase 1, igual podíamos haber probado este mes de marzo si esa vacuna hubiese servido para SARS-CoV-2. También hay vacunas DNA por el equipo de Vicente Larraga o
el virus de la vacuna que hablábamos antes, de Mariano Esteban, que codifica para esta espícula. Estas son vacunas en desarrollo todavía, las vivas atenuadas, yo tengo mucha esperanza en ellas, pero es verdad que no van a llegar a estar en el uso diario hasta por lo menos 1 año y medio o algo así, y vamos a hablar de las vacunas que son inactivadas, que se han desarrollado sobre todo en China y en India, de las vacunas que son con vectores virales, que se han desarrollado en Occidente por Oxford, Johnson & Johnson, en Rusia y en China también en otra vacuna en vectores virales, es decir, acuérdense que es el gen que va a codificar para esta espícula y lo que van a hacer es transportar ese gen para que produzcamos la proteína. Otras vacunas se van a utilizar ácidos nucleicos, que son las que más hemos hablado últimamente, que es la de Pfizer, que es la primera que va a entrar a ser, bueno, ya se está utilizando desde ayer en Inglaterra, Moderna, que también se basa en RNA directamente inyectado en el músculo y que produzca esta proteína S. Y luego están una de su unidad proteica que ya introduce la proteína S, Spike, con un adyuvante específico. Las vacunas de virus completo inactivado, hay 4 candidatos, como ven aquí, son 4 que son de China, están distintas compañías, una es compañía estatal, como sería Sinopharm, otra está Sinovac y otra que exactamente no sé muy bien de qué compañía pertenece, y luego India, que apostaron y se ha publicado resultados en revistas importantes como Cell o como JAMA o Lancet Infectious Disease hasta la fase 2. No sabemos todavía fase 3, ahora hablaremos un poco al final de la charla, de los resultados que están dando. Este es el método más clásico de hacer una vacuna. Crecemos el virus, lo inactivamos, lo crecemos en un fermentador, lo inactivamos y ponemos la vacuna. Sería como la que utilizamos actualmente contra la polio. ¿Qué hizo Estados Unidos? Pues Estados Unidos puso mucho dinero en vacunas y es la operación que se llama velocidad de la luz, podríamos traducir el Warp Speed, y entonces se dio más de 1.000 millones a cada uno de los candidatos finalistas de esta competición. 2 fueron vectores virales, son Oxford y Johnson & Johnson, ahora hablaremos. Luego es Moderna y Pfizer con la de RNA, y de sus unidades proteicas se dio a 2 que una va más avanzada en fase 3, que ahora vamos a hablar. Entonces, si ven aquí, tenemos de vectores virales de lo que sería esta apuesta de la velocidad de la luz. 5 están en fase 3, que sería la de Oxford, que es el adenovirus. Es un adenovirus que utilizan de chimpancé, porque el adenovirus que se utilizó humano en épocas para vacunas contra el SIDA eran reconocidos por las personas. Entonces se busca un adenovirus de un modelo animal para que no sea reconocido. Y son 2 dosis, en teoría, hablaremos. Vector viral también, tenemos la de Johnson & Johnson, pero esto es una dosis y es otro adenovirus. De Rusia hablaremos también luego, pero no está dentro de estos datos. De ácidos nucleicos tenemos las 2 que ustedes conocen, una que es Pfizer, que necesita la ultracongelación y las 2 dosis, Moderna, que va a ser RNA y que va a necesitar solamente congelar a -20. Y luego Novavax, que va a ser la vacuna, que va a ser la proteína, lo que va a poner siempre de Spike, y en Francia están trabajando, que va un poquito más lento, pero también es un adyuvante con la proteína S. Entonces, la pregunta sería, que esto es una cuestión que se la ha ido a mi amigo Federico Martinón, que es un pediatra que luego tengo varias diapositivas suyas que presento, que si todas estas vacunas se basan en una sola proteína y si no estamos arriesgando poniendo todo. Yo creo que en la discusión, en el debate, luego veremos si es muy peligroso trabajar solo con una de las proteínas del virus, mientras los inactivados trabajan con todas. Entonces, estamos viendo los virales y vemos que la Universidad de Oxford ayer por primera vez publicó los datos en Lancet de este estudio de eficacia. Luego veremos todo. Y es el adenovirus de un chimpancé en el que se le ha introducido el gen que codifica para la proteína Spike. Se produce esta proteína y nuestro sistema inmune va a producir anticuerpos. Johnson & Johnson ha utilizado otro adenovirus diferente
y estas 2 dosis, esta es una, y la rusa sería una vacuna en la que primero se pone un adenovirus que codifica para la proteína Spike y un segundo adenovirus. ¿Por qué? Pues los rusos han apostado porque la primera vacunación podríamos tener una cierta inmunidad contra este adenovirus. Todo lo que consiguen la segunda vacunación es añadir otro adenovirus. Y en China han utilizado uno de los adenovirus que utiliza Rusia. Por lo tanto, la diversidad de vacunas que tenemos es contra Spike, pero en estas tenemos el gen que codifica para replicando, bueno, en un virus que replica o no replica, depende el tipo de virus que sea, pero que produce el gen, el RNA que va a producir la proteína. Y luego tenemos las que directamente, es la primera vez en la historia que se inyecta los virus, por cierto, nunca se han utilizado en las vacunas que tenemos en uso, no hay ninguna que se utilice en virus, se utilizó solamente para ébola, pero no hay en ninguna vacuna que tengamos en el calendario vacunal. De RNA tampoco, es totalmente novedoso y lo que hacemos es introducir en el músculo el RNA, el RNA se degrada muy rápidamente, por eso hay que transportarlo a esas temperaturas o menos 80 o menos 20, dependiendo de la composición de este RNA, y directamente en nuestro músculo va a producir la proteína S, Spike, y nuestro sistema inmunológico la va a reconocer para producir anticuerpos. Y como vimos en el modelo de mono, que los monos que producen anticuerpos contra esta proteína S, Spike, están protegidos, es una buena señal todas las noticias que hemos tenido. Novavax. Novavax lo que hace es, de forma recombinante en el laboratorio, produce esta proteína S y luego se le añade un adyuvante. Y aquí tenemos una compañía española que está produciendo 300 millones de dosis de este tipo de vacuna para ver si protege contra, están ya en fase avanzada de fase 2, final fase 3, y pronto se tendrán los datos de si esta vacuna, que es proteína más adyuvante, va a funcionar. Y en el caso de GSK, es otro adyuvante también, y también utilizan, producida en Francia sobre todo, y es la proteína Spike. Siempre estamos produciendo la misma. Perdón. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hizo un gran esfuerzo para que las vacunas se pudiesen acelerar, y no solo eso, sino que luego hubiese una distribución para todo el mundo. Y hay varias fundaciones como CEPI, que es una coalición contra la preparación de pandemias, que ya se creó hace años para el Zika y otras enfermedades, con la Alianza de Vacunas de Gavi y la Organización Mundial de la Salud, que lo que buscan es invertir en vacunas que luego van a poder utilizarse en todo el mundo. Entonces, si ven aquí las que están en rojo, esta sería una vacuna también, aquí serían o virus, o RNA, o DNA, o proteínas, o las inactivadas que están en fase 1, fase 2, fase 3, luego iremos a las que estén solamente en fase 3, y estas que van en rojo son las que la OMS garantiza que estén y que se puedan ser distribuidas por todo el mundo. Si nos fijamos en las inactivadas que están en fase 3, las únicas que han apostado son los países de Oriente. Entonces, vemos que hizo China. China apostó por 12 vacunas que están actualmente en fase clínica, la mayoría están en fase 1 o en fase 2, y en fase 3 tiene una que es en adenovirus, que esta se empezó a vacunar, la primera persona que creó la vacuna yo hablo de años, en febrero de este año con el adenovirus, y luego tiene las 3 inactivadas que hemos visto antes, como la India de la compañía Bharat, que también están con vacunas unidas. Por lo tanto, de estos candidatos que tenía, los que más han avanzado ha sido el del adenovirus y las vacunas inactivadas. Si vemos el artículo de Science del 25 de noviembre, ven los diseños de los estudios de la fase 3 de eficacia, que han buscado con estas 3 compañías, 2 con el virus inactivado. Tenemos la compañía de Sinovac, que sobre todo ha apostado por Brasil, que va a tener un estudio de eficacia con 13.000 personas, en Turquía con 15.000, Indonesia, vemos no hay estudios en Europa. En Sinopharm, pues sobre todo ha sido en Emiratos Árabes Unidos, que empezó la vacunación
en julio, que se han vacunado 45.000 personas, en Perú, en Argentina y en Marruecos. Y luego con el adenovirus en Rusia, lo mismo que estaban trabajando ellos, Pakistán, México, Argentina y Chile. Por lo tanto, han apostado por el continente americano o por Indonesia, sobre todo. Si hacemos caso a la CNN, 1 millón de personas ha podido estar vacunado con esta vacuna. Pero ya digo, no estamos hablando de ciencia todavía, no sabemos lo que está pasando. Ahora seguiremos viendo. Ahora vemos el diseño de los estudios de eficacia de las distintas vacunas. Tenemos la de Pfizer, que por ahora vemos que la han empezado Inglaterra ya a vacunar. Los estudios que se hacían es con un intervalo, 2 dosis de vacuna, de 3 semanas, de 21 días, y se ha vacunado a más de 40.000 personas. Es muy importante, bastante impresionante. En Rusia también son 2 dosis, 21 días de intervalo, 40.000 personas. Moderna, han participado en el estudio 30.000 personas. Estamos hablando que una vacunación normal son 3.000, 4.000, aquí estamos hablando multiplicado por 10 y la velocidad de los estudios son enormes. En la de Oxford han participado 23.000 personas y aquí el control sí que es la vacuna de meningococo, en el resto es suerofisiológico. Entonces, ¿cuáles son los datos de eficacia? Aquí tenemos que hablar claramente. Han sido las compañías farmacéuticas las que nos han dado los datos, es decir, hasta ayer que fue la publicación en Lancet del estudio de Oxford, todo lo hemos tenido que oír por compañías que nos han dicho que Pfizer da una protección del 90%, inmediatamente teníamos los casos de Moderna, que la eficacia era también parecida al 95%. Es una buenísima noticia. Vamos, no se esperaba que una vacuna diese unos resultados tan altos, pero ¿en qué se basan? Estas diapositivas se las he tomado prestadas a mi amigo Federico Martinón de una presentación que hizo en el mes de noviembre para la Organización Mundial de la Salud y en el que estudió él detalladamente todos los casos. Entonces, ¿en qué se basan? Que cuando tienes un poco menos de 100 casos, abres los sobres y ves que las personas que tienen la enfermedad pues son los no vacunados. Entonces, la eficacia es lo que nos está dando, basado luego también en 170 casos, pero los estudios están planeados para 2 años. Eso es importante porque luego me gustaría que lo discutiésemos en el debate. La rusa dice que tiene un 92% de eficacia, pero tampoco tenemos ningunos datos publicados. El estudio durará 6 meses. RNA de Moderna, el estudio tiene que durar 2 años y lo que han visto por los 150 casos aproximados, que la eficacia es del 94%. Aquí en la de Oxford tenían 2 dosis y en la primera que dieron menor dosis, en la segunda mayor, vieron una protección mayor. Aquí hay un poco de controversia porque en una fase 3 no puedes estar hablando de cambios de dosis de vacuna y más pensando que igual si la primera vacuna funcionó peor, la segunda, como no tienes inmunización contra esta segunda vacuna, pues funciona mejor. Entonces hay cierta controversia. Y ayer publicaron estos datos y que de eficacia con los números que están aquí. ¿Qué sabemos de China? Pues de China no sabíamos nada de nada. Y hoy en el New York Times dice que Sinopharma tiene una protección del 86% en prevención de la infección. Eso es importante. Todas estas nos están dando, previenen la enfermedad grave, pero no la transmisión de la enfermedad. Yo creo que en la discusión luego lo vamos a ver largo y tendido. Y hablan de un 100%, ya vamos a superar los 100 al final, por un 100% de efectividad, de eficacia, que efectividad, tenemos que hablar siempre que los ensayos clínicos son, lo que vamos es la eficacia, la efectividad la veremos cuando se vacunen muchos miles de personas. Entonces, que hay un 100% en prevenir la enfermedad moderada o grave. ¿Qué tenemos que estar seguros? Pues bien, aquí tenemos en Estados Unidos la FDA no va a dar autorización a un medicamento si no está seguro de que en esos 40.000 o 50.000 personas no ha habido efectos secundarios graves y va a aumentar. Y va a dar un permiso que no va a ser vacunar a toda la población, sino que lo va a dar condicional. Y de hecho, mañana
vamos a tener en directo, ayer enviaron los dosieres que se van a estudiar en la FDA y va a ser retransmitido por la televisión cómo va a ser la decisión de esta vacuna RNA. La EMA va a tardar más tiempo, luego veremos en los tiempos, que siempre con los datos de la Agencia Española del Medicamento de cada país, y es muy importante que si ellos dicen que estas vacunas son seguras, vamos a tener ese tipo de garantía. Entonces, vemos que mañana en Pfizer va a dar el resultado de esta vacuna en Estados Unidos. Rusia se ha presentado a la FDA, perdón, a la EMA, a la europea, por supuesto no se ha presentado a la FDA, pero está en examen, en periodo de examen, y se supone que en febrero puede tener el permiso, aunque Hungría ha empezado ya a vacunar. Moderna ha pedido uso de emergencia en Estados Unidos, no sabemos cuándo va a dictaminar, pero Inglaterra ya empezó a vacunar, desde hoy, ¿no? Yo creo que fue hoy o ayer, ya me pierdo. Y la Agencia Europea del Medicamento, pues espera, perdón, la Agencia Europea del Medicamento para la de Pfizer va a dar los datos el 29 de diciembre, porque se va a tomar un mes entero en analizar este tipo de datos. Y la de Moderna, el 12 de enero, va a dar una resolución de si se puede utilizar o no. La de AstraZeneca ya no tengo datos, pero supone que enero o febrero vamos a tener estos datos. ¿Qué ha pasado en China? Pues en China no tiene todavía la aprobación, pero deben de tener los datos por lo que ha dicho el New York Times esta mañana, los datos de eficacia, y se van a empezar a ver los datos tanto en China, Emiratos Árabes, como en el resto de países. Pero pensamos que desde junio tienen la autorización de estudios de emergencia de este tipo de vacuna. Voy a ir un poco rápido. Entonces, las resoluciones, como vemos, las más rápidas van a ser la de Pfizer, que aunque se han adelantado ya los ingleses, y la de Moderna en Europa, vamos a tenerlo el 12 de enero. Ya la Unión Europea lleva estudiando meses y meses a quién hay que vacunar. Si personal sanitario, personal mayor, yo creo que es algo que es muy importante tenerlo planificado, pero de hecho tenemos la experiencia de la pandemia del H1, de la pandemia de la gripe A, que tuvimos en su día, y además las campañas de gripe que se están utilizando, se están haciendo en directo prácticamente todos los años en nuestro país. Entonces dice, si tenemos un 10% de vacunas, ¿a qué población vacunamos? Si tenemos un 20% de vacunas para vacunar a la población, pues ya entran los mayores. Si tenemos hasta un 50%, pues ya los profesores, personal de instituto. Entonces todo esto está estudiado. Y aquí lo que tenemos que ver es las previsiones de producción, porque en el año 2020 se van a producir 50 millones, que ya se ha distribuido uno a Inglaterra, y veremos cómo se distribuyen en lo que es la de Pfizer, 10 millones la que es la de Rusia, 20 millones que es la de Moderna, hasta tener los millones y miles de millones que vamos a necesitar para el año que viene para vacunar todo este tipo de población. Por lo tanto, estamos hablando de algo que no tiene precedentes en la historia de la vacunología y que va a una velocidad de vértigo. Están teniendo problemas, por ejemplo, en esta va a ser el transporte, lo conocen todos ustedes, que tiene que ser a menos 80, las dosis tiene que trabajarse con muchas, tiene que manipularse la vacunación, bueno, problemas de logística, pero que no son problemas si funcionan bien este tipo de vacunas. ¿Qué sabemos de España? Pues también por el Comité Asesor de Vacunas. Ya les aconsejo que esta página web es esencial para estar al día de todas las vacunas. ¿Y qué es lo que ha dicho nuestro Ministerio de Sanidad? Pues que han comprado las vacunas del vector con virus, que sería la de AstraZeneca y la de Janssen, la de RNA mensajero, tanto de Moderna como Pfizer. No sabemos ni las cantidades, por lo menos yo no lo tengo claro, las cantidades que van a comprar, es decir, no sabemos si funciona, pero ya se tienen las vacunas. CureVac, que sería también basada en RNA, y vacunas subunidades, aquí pone inactivadas, pero está mal, este dato del Ministerio, es una vacuna subunidad, porque es solamente la proteína S, tanto de Sanofi como de Novavax. Entonces la Unión Europea ha firmado los contratos de compra anticipada para AstraZeneca, Oxford y para todos este tipo de vacunas.
Antes de ayer, ayer se publicó en el New England Journal of Medicine, en un equipo de la Organización Mundial de la Salud de expertos, en la que dicen la importancia de estos estudios de no paralizarlos, es decir, que ahora que nos digan que protegen hasta que no se publique por revistas de evaluadores de pares, no estaremos conformes los investigadores, pero bueno, cuando se publiquen, que no se paren estos estudios y que se sigan manteniendo en el tiempo que han dicho, durante 2 años, o 6 meses, dependiendo del estudio que han planificado. ¿Por qué? Porque queremos saber la duración de esa vacuna y si de verdad protege contra una forma de transmisión, contra una forma de enfermedad, que son preguntas clave que espero que luego veremos. Entonces, la historia siempre se repite. En el año 1953, Jonas Salk anunció su vacuna, que fue todo el Estado americano se paralizó cuando dio el discurso de la vacuna, fue muy vilipendiado por sus colaboradores, no nombró a ningún colaborador de su vacuna, era como el ídolo de la época, pero describió por primera vez la vacuna contra la polio, que nuestras madres estaban aterrorizadas solamente con cualquier catarro de que los niños pudiesen tener polio. Hubo que hacer grandes campañas de vacunación y, por lo tanto, ¿cómo se hacen las campañas y convencer a la gente de que se vacune? Pues vacunando a famosos y haciendo que la vacuna se haga universal para que es lo que queremos, que haya una protección. ¿Cómo lo vamos a hacer en nuestro medio? Pues ya los presidentes americanos se han presentado voluntarios el pasado mes de diciembre para que se les administre este tipo de vacunas. Y nada más, lo dejamos aquí y empezamos el debate, que yo creo que va a ser lo más enriquecedor de lo que podemos empezar a hablar ahora. Entonces, si dejo compartir pantalla. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. La verdad es que es abrumadora la información y sobre todo una cosa que es muy de agradecer es que nos has puesto más que al día. Es decir, que justamente nos has puesto las publicaciones que han salido en las revistas de alto prestigio internacional sobre lo que está ocurriendo. Con lo cual no cabe duda de que esto es bastante candente en el mundo científico, no solamente en el mundo, digamos, de los mortales. Ahora empezamos ya el debate. Antes de nada, quiero decir que, y lo repito, aunque lo hemos escrito, es que los que quieran preguntar cosas, que lo hagan a través de preguntas y respuestas y que pongan su nombre. Y si quieren incluso una respuesta por escrito, no a todo se podrá hacer, pero se podrá una manera de dar respuestas a grupos, que pongan su correo electrónico, de tal manera que podamos tener contacto con ellos. Los dos personas que debaten con nosotros este tema van a ser el doctor Jesús Gonzalo, que es licenciado en medicina y doctor en bioquímica por la Universidad de Zaragoza. Estuvo en el Instituto Pasteur, en la Universidad McGill de Montreal, en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid, y su trabajo ha estado enfocado a la biología molecular de microorganismos patógenos, en particular a la construcción y caracterización de la vacuna contra la tuberculosis, la que ya hemos dicho antes, MTV-VAC. Actualmente es profesor de biotecnología y dedica su investigación a descifrar las claves de la evolución de bacterias patógenas para adaptarse a su hospedador. Por la otra, Juan Ignacio Aguiló es doctor en bioquímica por la Universidad de Zaragoza y desde hace más de 10 años trabaja como inmunólogo en el laboratorio de genética de micobacterias de esta universidad. Durante todo este tiempo ha trabajado en el desarrollo de una nueva vacuna frente a la tuberculosis, la que hemos llamado MTVAC, con el objetivo de sustituir a la vacuna actual, que es la conocida, la BCG. Ignacio Aguiló ha coordinado los ensayos preclínicos en ratones de esta vacuna, lo que fue crucial para permitir la entrada de esta nueva vacuna en pruebas clínicas. Desde hace 5 años lidera su propia línea de investigación basada en la aplicación terapéutica de vacunas de tuberculosis para enfermedades con un componente inmunológico, como las alergias o el cáncer. Además, sigue participando en el desarrollo de la vacuna MTV-VAC
contribuyendo al diseño de las pruebas inmunológicas que se están realizando para caracterizar esta vacuna en los diferentes ensayos clínicos. Dicho esto, yo creo que lo que les corresponde tanto al ponente Carlos Martín como al doctor Gonzalo o al doctor Aguiló, pues que entren en una discusión, en un debate, porque creo que han quedado muchas ideas en el tintero y que vale la pena que discutáis entre vosotros los problemas que encontráis, y luego dejaremos para el coloquio, después de vuestro coloquio, para responder a las preguntas del auditorio. Bueno, pues es vuestro tiempo. Pues a mí me gustaría empezar las preguntas con Nacho, que es mucho más inmunólogo que yo. Entonces, estamos hablando de tipos de vacunas que básicamente vemos eso, que buscan anticuerpos, ¿no? Tenemos las nuevas vacunas RNA, los nuevos vectores virales que nos van a ser contra la proteína S, las unidades, y las vacunas también inactivadas, aunque no sean tanto en Occidente. Es muy importante para qué población queremos vacunar saber cuál es la prevención, si la prevención de la enfermedad o si la prevención de la infección, es decir, si estos anticuerpos que vamos a producir nos van a impedir que nosotros nos infectemos y transmitir la enfermedad, o si lo que vamos a tener es menor. Cualquier vacuna supongo que es importante, porque si disminuimos el número de enfermos que están en los hospitales y en las UCIs, y sobre todo la mortalidad, es importante, pero yo creo que ¿qué sabemos de eso? ¿Qué sabemos de qué tipo de inmunidad, si es contra la enfermedad o contra la transmisión? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al Club de Roma que me permita participar en este debate, ¿no? tan interesante sobre un tema tan de actualidad, y también sobre un debate, ¿no? Que probablemente las conclusiones o las discusiones que podamos mantener pues van a ser tan cambiantes no en las próximas semanas, sino en los próximos días, ¿no? Que, como decía Carlos, pues probablemente de aquí a final de año esperamos una noticia nueva de alguno de los candidatos, pues prácticamente cada día, ¿no? Entonces, como bien decías, pues la pregunta que haces es muy pertinente, sobre si las vacunas que se están lanzando con cuentagotas, los datos de eficacia, si protegen frente a la enfermedad o si protegen frente a la transmisión. Lo que sabemos a día de hoy, por el tipo de datos que se están dando y cómo se han diseñado los ensayos clínicos, es que protegen frente a la enfermedad, porque los ensayos clínicos básicamente en lo que están consistiendo a tiempo corto, ¿no? desde la segunda dosis, es que los primeros, por ejemplo, pues los primeros 150 enfermos que se les diagnostica la enfermedad, pues se abren los sobres y se ve a qué grupo pertenecen, si pertenecen al grupo placebo o pertenecen al grupo vacunado. Entonces, esto nos está dando una idea, pues que estas protecciones del 94-95% pues son frente a la enfermedad. ¿Protegen frente a la transmisión? No quiere decir que no protejan, es complementario. Pues perfectamente pueden proteger frente a la transmisión, pero a día de hoy no lo sabemos. Probablemente para saber si protege frente a la transmisión hace falta hacer otros tipos de ensayos que probablemente están diseñados dentro de estas fases 3, pero que llevan más tiempo, ¿no? Pues es como un análisis masivo mediante PCR para detectar infecciones, para detectar clústeres de infección, y más en el caso de esta enfermedad, donde los asintomáticos tienen un papel importante en la transmisión, y por tanto no se puede descartar que una persona vacunada no tenga síntomas, pero pueda seguir transmitiendo. Entonces, los únicos datos indirectos que tenemos es en el caso, por ejemplo, de las distintas publicaciones de estas vacunas en macacos, en modelos animales, donde sí que se vacunaba a los animales y se les hacía luego un desafío con el virus, ¿no? Y se miraban distintos parámetros, pues ahí sí que se miraba la carga viral tanto en la nariz y en la garganta como en los pulmones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que se vio diferencias. Por ejemplo, pues hubo vacunas, en general sí que se vio que todas las vacunas disminuían la carga viral en pulmones, y por tanto eso era un indicativo de que las vacunas podían prevenir de la enfermedad, como después se está viendo de hecho. Pero en algunos casos pues había vacunas donde la carga viral en la garganta y en la nariz pues disminuía más que en otros, ¿no? Entonces, por ejemplo,
se observó que la vacuna de Oxford, la carga viral en la nariz no disminuía, como sí que lo hacían los pulmones respecto al grupo control, mientras que, por ejemplo, las vacunas de RNA, pues sí que se producía esa disminución, ¿no? Entonces, bueno, ya en ese momento, antes de tener los datos de fase 3, pues de alguna manera se discutía en estos artículos que era probable que la vacuna de Oxford pues protegiera peor de la infección que las vacunas de RNA. Pero bueno, esto es algo que habrá que ir viendo y que es una pregunta muy relevante porque, de hecho, pues una vacuna que prevenga la transmisión, aunque a lo mejor tenga menos capacidad de protección frente a la enfermedad, pues probablemente va a tener más impacto en controlar la pandemia, pues, que una vacuna que solo proteja de la enfermedad, ¿no? Y además es muy importante a la hora de diseñar qué poblaciones se infectan, ¿no? Porque estamos hablando ahora pues de una vacuna que previene la enfermedad, pues es lógico que las primeras sean las poblaciones vulnerables y las poblaciones más expuestas, pues ancianos y sanitarios. Y a lo mejor pues habría que pensar que personas jóvenes que son menos sensibles a la enfermedad, pues dejarlos para el final. Sin embargo, si se supiera que la vacuna previene la infección, pues probablemente las personas jóvenes, que son las que más transmiten, pues por distintas razones, tanto de índole biológico como de índole social, pues habría que subirlas en la lista de prioridades, porque serían, pues la manera de tener más impacto sobre la pandemia sería vacunar a estas personas y prevenir que asimismo pues transmitieran la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es algo que es necesario, y también al hilo de tu última o de las últimas diapositivas, de mantener los ensayos clínicos en el tiempo, ¿no? Pues para ir respondiendo a este tipo de preguntas que pueden ser cruciales pues, en el objetivo de controlar la pandemia lo antes posible. Entiendo por tu respuesta que necesitamos tiempo para saber exactamente, claro, los datos, porque claro, cuando tú estudias una vacuna, si funciona o no, lo que han hecho los directores de las compañías es decirnos, hemos llegado a 100 casos y esto protege, que igual protege desde hace una semana. Entonces tenemos que saber la duración en el tiempo. Claro, ¿no? claro. Y sobre todo la infección. Yo creo que hay, yo no sé esos datos de China, a ver si se publican, porque sería muy importante, porque si fuese de verdad un 80% de la transmisión es altísimo. Altísimo, claro. Para eso hace transmisión, porque entonces puedes vacunar a toda la población, si no, no hace falta vacunar a toda la población. Hacen falta que se publiquen los datos para saber de dónde viene ese 86%. Que sea científicamente creíble. Y otra pregunta es, ¿inmunidad con los anticuerpos nos llega para inmunizarnos o necesitamos inmunidad celular? Porque claro, todos nos basamos en esta proteína, en que creamos anticuerpos, los macacos sabemos que se protege, como cualquier otra infección también, de virus. Yo creo que pensar que va a proteger poco tiempo, no, lo normal es que vaya a proteger durante por lo menos un año, con otras medidas podamos ir avanzando. Pero, claro. Entonces, anticuerpos, inmunidad celular, ¿cómo medirlo? En principio, lo deseable es que no se active solo un brazo del sistema inmune, que se activen dos, ¿no? Por un lado, la producción de anticuerpos que permitan neutralizar la entrada del virus y por otra parte, la activación de la respuesta celular, que lo que permita es eliminar las células infectadas una vez el virus entra dentro de la célula, ¿no? Son dos armas del sistema inmune que son complementarias entre sí y que en principio hace pensar que cuanto más brazos del sistema inmune están activos, pues más eficaces van a ser las vacunas y más van a durar, ¿no? Y sobre todo también en el caso de la inmunidad celular, lo que permite es, pues, en principio los anticuerpos, una vez la bacteria está dentro de la célula, pues los anticuerpos en principio no van a tener una función demasiado importante. Entonces, los anticuerpos en principio, la única proteína frente a la que están diseñados es la proteína Spike, ¿no? La proteína que inhibe que es crucial para esa entrada del virus. Entonces, se podría pensar que una inmunidad celular se podría activar frente a otros antígenos diferentes solo de la proteína Spike, sino a otros antígenos también del virus. Entonces, bueno, de cara a pensar en una posible mutación del virus de la proteína Spike, pues se podría pensar que la inmunidad celular pues podría ser más protectiva, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo deseable, está claro que los anticuerpos neutralizantes es lo que están persiguiendo las vacunas y la clave es evitar que el virus entre, pero yo creo que es deseable que las dos ramas del sistema inmune se activen y de hecho es lo que está ocurriendo en general con las vacunas, ¿no? Que es lo que se está viendo en
en las fases 1, 2 y en los ensayos preclínicos es lo que se vio, que en general las vacunas pues activan las dos ramas, ¿no? Yo creo que no hay que asustarse tanto de que si tengo anticuerpos, no tengo anticuerpos, porque formas leves de la enfermedad no están dando anticuerpos y sí que están personas que están protegidas. Lo que hay que buscar es que la población a nivel mundial, pues entre las medidas de contención, las vacunas que vayan llegando con cuentagotas y que las personas se infecten y tengamos una inmunidad de grupo, que no hay que estar obsesionado con los anticuerpos, yo creo, sino que la inmunidad celular tiene mucho papel. Sí. Y aquí le va la pregunta para Jesús. Parece que todas las apuestas occidentales hemos ido por la proteína esa de entrada al receptor, la spike, y tener bien agarrado el virus por esa proteína. ¿Qué se sabe con la secuenciación de tantos genomas que van ahora, que no sé por dónde andaremos, de si el virus podría mutar y hacerse resistente a la vacuna? O eso de poner lo que decía Federico Martinón, de poner los huevos en la misma cesta, si es buena idea o... Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias primero de todo al Club de Roma por permitirme la participación. Y bueno, primero de todo aclarar también por qué se ha elegido la proteína Spike, ¿no? Pues yo diría que por 3 razones fundamentales. Uno es que es una proteína grande, entonces esta proteína tiene muchos epítopos, que son esas regiones a las que se van a unir los anticuerpos. Entonces, cuanto más grande es, más epítopos y más anticuerpos. La segunda razón es que es una proteína abundante en la estructura del coronavirus. Entonces, a más abundancia, pues también a priori más reconocimiento, mejor reconocimiento por el sistema inmune. Y por otro lado, pues lo que decías tú, Carlos, es la proteína que favorece o que facilita la entrada del virus en las células, con lo cual, bloqueándola con anticuerpos, por ejemplo, pues conseguimos evitar esa entrada del virus en las células. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, pues hoy día, no me sé el número exacto, pero se han secuenciado más de 40.000 genomas individuales del coronavirus a lo largo de todo el mundo y se han descrito algo más de 10.000 mutaciones a lo largo de esos 30.000 nucleótidos que conforman su secuencia. ¿Esto qué es? ¿Mucho o poco? Pues no es ni mucho ni poco. O sea, el coronavirus es un virus que muta, como todos los virus, pero no muta ni mucho menos como puede ser el virus de la gripe o el VIH, ¿vale? Entonces, esto es un motivo para la esperanza, porque al no mutar mucho, pues lo tendríamos controlado. Pero también es cierto que, aunque la proteína S no está sujeta a una especial variabilidad, es decir, si comparamos cómo varía la proteína S respecto al resto del genoma del virus, no muta mucho más que el resto del genoma, ni mucho menos, muta igual, ¿vale? Pero aunque esto es cierto, sí que hay datos curiosos. Por ejemplo, hay una variante de la proteína S, que es un simple cambio de letra, que cambia un aminoácido, y esta variante, desde hace unos meses, es la predominante en todo el mundo. Se ha seleccionado de forma natural. Se hicieron estudios en animales y se vio que esta variante replicaba más, aunque no era más virulenta en modelos animales. Entonces, bueno, los datos están ahí. Y esto, pues, a mí me llama mucho la atención, porque, bueno, como decías tú o Federico, pues todos los huevos van en la misma cesta, si la cesta se cae, los huevos se rompen. Es decir, si todas las vacunas occidentales funcionan, van a funcionar todas igual de bien, lo cual es muy esperanzador. Pero, si por la razón que sea, el virus empieza a acumular mutaciones, y en esto los virus tienen mucha más experiencia que nosotros, porque iban aquí en el planeta desde mucho antes que nosotros, y unas de esas mutaciones afectan a las zonas predominantes donde se van a unir los anticuerpos, podemos estar seleccionando unas variantes de virus que escapen a los anticuerpos, y en ese caso, pues bueno, nos hemos quedado sin las vacunas occidentales. Hay motivos también para la esperanza porque hasta donde yo sé, esto no ha pasado antes con otras vacunas contra virus. No se han seleccionado variantes de virus resistentes a las vacunas, bueno, quitando algún virus de la polio que sí que se documentó, bueno, no es algo que tengamos precedentes. Tampoco tenemos precedentes porque tampoco hay precedentes de tratar una pandemia como los que estamos teniendo ahora. Es decir, ahora hemos ido todo el mundo a por el coronavirus, cosa que antes no ha pasado. Entonces, de la noche a la mañana vamos a estar, bueno, de la noche a la mañana o en los próximos meses vamos a estar vacunándonos poco a poco a todo el mundo. Y si estas variantes se seleccionan, pues tendremos un problema. Entonces, en ese sentido, apostar por otras vacunas diferentes
no son ni mejores ni peores, pero sí que son diferentes, como por ejemplo las que comentabas en tu charla, que son las vacunas inactivadas, pues puede ser una alternativa. ¿Por qué? Porque las vacunas inactivadas es todo el virus entero, no es solo una proteína del virus. Entonces, al tener más proteínas, tienes más epítopos y tienes más probabilidad de que tu sistema inmune ataque otras cosas que no sean la proteína Spike. El tiempo dirá. Estás silenciado, Carlos. Digo que aquí viene otra pregunta ya para Nacho, y es como las vacunas inactivadas, que podemos tener anticuerpos que no sean eficaces, es decir, que no bloqueen, que no neutralicen al virus y que se produzca ese efecto de enhancen, el aumento de la inmunidad producida o de la gravedad producida por los anticuerpos, que se había dado en vacunas como en dengue, con el virus respiratorio sincicial, cuando se empezó a vacunar a grandes números. Entonces, Nacho, ¿qué peligro ves tú de que una vacuna pueda producir, o bien las unidades o bien las enteras, este efecto de aumentar la gravedad de la enfermedad por anticuerpos no específicos? Sí, esto es un efecto que se ha descrito en algunas vacunas con anterioridad, como el dengue, ¿no? Que sería un poco la traducción en español, sería la exacerbación mediada por anticuerpos, y que se produce pues, cuando una vacuna pues, produce anticuerpos, digamos, de baja capacidad neutralizante, pero que se unen en este caso al virus, y no lo neutralizan, no solo no lo neutralizan, sino que además activan a varias poblaciones del sistema inmune innato, de ellos macrófagos, por ejemplo, y entonces producen una exacerbación de la respuesta inmune, que por ejemplo en el caso del SARS-CoV-1 y también el SARS-CoV-2, pues es lo que no queremos, ¿no? Queremos que el sistema inmune lleve a cabo su papel, pero estamos viendo que son enfermedades principalmente inflamatorias y que una exacerbación, sea por la razón que sea, por el propio virus o por la respuesta ineficiente que estamos dando, pues no va a ser lo deseable, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué probabilidades hay? Pues, bueno, es algo que es obvio que se estará estudiando en los ensayos de seguridad, no tanto a lo mejor en la fase 1 o en la fase 2, porque claro, para que se produzca ese efecto, pues tiene que haber un encuentro, digamos, de esa persona vacunada con el virus, y entonces, bueno, pues dado el número de personas que se está vacunando en las fases 3, pues es más fácil que ese efecto se produzca. Y de momento, la verdad es que no se ha reportado, ¿no?, este tipo de exacerbaciones. Y luego unos datos muy útiles que también se comentaron son los datos de modelos preclínicos, en particular en el caso de los macacos, porque esto es algo que se miró específicamente, si las vacunas producían esa exacerbación, y en ningún caso se vio. Y sí que recuerdo, por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-1, pues sí que hay artículos donde con algunos tipos de vacunas que también iban frente a epítopos inmunodominantes del virus, pues sí que veían en ciertas situaciones pues ese efecto, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que esto es algo que está ahí, pero que a lo mejor ya a día de hoy, donde ya se están viendo datos de seguridad y que las vacunas son seguras y no ha habido casos de exacerbaciones inexplicables, pues que se puede ir descartando, ¿no? Pero es obvio que lo que decías antes, ¿no?, de la fase de farmacovigilancia, pues es uno de los factores que habrá que estar atentos, pues para ver que no aparezcan casos de estos. Óscar, una pregunta. ¿Podemos en las preguntas y respuestas ir respondiendo? Claro que sí, cuando queráis, por A supuesto. donde pone escribe respuesta se podría ir escribiendo cada uno. Lo digo para que Jesús y Nacho vamos leyendo. Igual podemos ir respondiendo y luego ya en el final, en el debate, concentramos los agrupamos. Perfecto. ¿Te parece, Antonio, que hagamos así? Antonio. El micro, Antonio. Que tenía el micrófono apagado. Desde luego, esto es un debate abierto y no cabe duda que están apareciendo muchísimas preguntas y, bueno, pues las que vayáis respondiendo vosotros ya las dejaremos, pero si veo que alguna
No, yo falta no digo mucho dejarlas, hacer. pero ir respondiendo porque tengo miedo que al final no podamos responder las 25. Y No, entonces, hay muchas que de alguna manera ya las habéis respondido o incluso sí. se pueden, digamos... Yo he visto que Julio Montoya ha respondido a hablar de RNA. Hay gente que nos ayuda también, incluso gente que está escuchando la charla, que hay respuestas. Pero bueno, que si Jesús y Nacho veis alguna que me podéis rellenar, yo creo que estaría bien. ¿Vale? Vale. A ver, vamos a ir un poquito rápido, Jesús y Nacho, porque si no, luego no tendremos tiempo para responder. Nacho, la inmunidad de grupo, ¿cuántos necesitamos tener para conseguir la inmunidad de grupo? Rápidamente. Bueno, obvio que contra más mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto dependerá de varios factores. Se habla, ¿no?, que sobre por encima del 50%, 60, 70, pues empezaría a tener un control de la pandemia, pero esto va a depender de varias cosas, ¿no? Va a depender de la eficacia de las vacunas, que estamos viendo que es muy alta, pero va a depender de la duración de esta protección. Es decir, estamos viendo que es muy alta a tiempos cortos después de la vacunación, ¿no? Entonces, bueno, si una vacuna, por ejemplo, protege a las 2 semanas después de la vacunación al 90%, pero a los 6 meses protege el 20%, pues porque hay una caída de los anticuerpos o los anticuerpos pierden capacidad neutralizante, pues va a ser menos efectiva en el control de la pandemia que a lo mejor una que mantenga un 60% durante todo el tiempo, ¿no? Y luego ya, como hemos comentado en la anterior pregunta, pues también la inmunidad de grupo va a ser mayor pues si hay una protección de la transmisión, ¿no? Entonces, si hay una vacuna que a lo mejor no protege tanto de la enfermedad, pero protege más de la transmisión, pues esto sí que va también a aumentar esa inmunidad de grupo. Yo creo que también es importante recalcar que puesto que los primeros grupos que se van a vacunar van a ser los grupos vulnerables, antes de alcanzar esa inmunidad de grupo ya vamos a ver un efecto muy beneficioso en la pandemia, que va a ser una disminución de la mortalidad, a lo mejor no tanto en los casos, pero sí una disminución de la mortalidad, puesto que esos grupos vulnerables van a estar más protegidos, van a ser los primeros protegidos, y una disminución de la saturación de los hospitales, ¿no? Con lo cual, eso también va a llevar un aumento de la supervivencia, a lo mejor, de los pacientes más jóvenes que en unas condiciones de saturación pues van a la UCI o fallecen, pues en unas condiciones de menos saturación van a poderse tratar mejor. Y también, por supuesto, de esa pandemia alternativa, pues de otras patologías, ¿no?, que se están viendo peor tratadas debido a que la saturación de los enfermos COVID, pues eso también se verá beneficiado. Y Jesús, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo ha sido posible que estas vacunas RNA hayan aparecido como de la nada? O sea, es decir, que en 9 meses no teníamos unas vacunas RNA y ahora tenemos... Bueno, es que la realidad es que nada ha aparecido de la nada. Es que este proceso no ha sido tan rápido como nos quieren contar, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que detrás de todo esto ha habido una investigación previa, ¿vale? Entonces, vamos a ver, en cuanto a las vacunas de RNA, hay que decir que estas vacunas ya se llevan desarrollando desde hace por lo menos una década, por lo menos, contra el cáncer, por ejemplo, ¿vale? En el caso de otras vacunas que estamos utilizando para el coronavirus, como son las de los adenovirus, también parece que han aparecido de la nada, pero tampoco es así, porque estas vacunas, como has dejado entrever un poco en tu charla, también se utilizaron contra contra el ébola. Entonces, también digamos que teníamos ya la plataforma lista, preparada, y lo que hemos hecho ha sido reciclar, reutilizar esa plataforma para adaptarla a las vacunas contra el coronavirus. Esa es la respuesta. Es decir, aquí me gustaría recalcar la importancia de la ciencia básica, ¿vale? La ciencia aplicada, que es lo que estamos viendo ahora, pues no se construye de la nada, sino que lleva debajo años y años y años de investigación en ciencia básica, que es lo que la hace posible. Entonces, para que se hagan una idea a los oyentes, esto es como un árbol. Lo que vemos del árbol y lo que utilizamos del árbol, que son el fruto, la madera, pues es la ciencia aplicada. Pero es que lo que le da sustento a ese árbol es las raíces, que sería la ciencia básica. Esa es la respuesta. Carlos, estás silenciado, Carlos. Entonces, Nacho, ¿hace falta más de un tipo de vacunas o qué va a pasar cuando empiecen a utilizarse las vacunas? ¿Podremos revacunarnos con otra? ¿Se pueden estudiar las otras? A ver, definitivamente es obvio que va a hacer falta más de un tipo de vacunas, ¿no? Además, esto, bueno, pues va a ser una situación nueva porque de repente va a haber mucha demanda de vacunas y, como, bueno, has explicado un poco en las
en las cifras de producción de cada una de las vacunas, es obvio que la oferta de un solo tipo de vacuna no va a ser suficiente para cubrir toda esa demanda, ¿no? Entonces, una situación nueva porque de repente pues vamos a tener disponibilidad de varias vacunas, que podría haber diferencias entre ellas pues en cuanto a protección o en cuanto a duración de la protección. Y bueno, y luego también hay que tener en cuenta, pues, por ejemplo, características específicas de algunas vacunas. Por ejemplo, en el caso de las vacunas que requieren más frío, como puede ser la de Pfizer, pues a lo mejor es difícil que países del tercer mundo, por temas de logística, se puedan transportar hasta allí, ¿no? Y luego también, al hilo, por ejemplo, de una noticia que ha salido hoy, pues se puede dar el caso, pues, ¿no? Hemos visto que en Reino Unido, perdón, pues de repente la Agencia Nacional de Salud pues ha recomendado que debido a 2 casos de una anafilaxia en 2 pacientes con alergia, que no se vacune, ¿no? Que se recomienda que no se vacune a gente que tenga un historial de alergia anafiláctica, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que pensar que puede haber vacunas que no se puedan administrar a unas poblaciones en particular. Entonces, a lo mejor, pues a esas poblaciones, pues habrá que probar con otras vacunas, ¿no? Entonces, bueno, esta diversidad, por una parte, puede ser un problema, pues porque lo que tú dices, ¿no? Pues a lo mejor va a haber gente que se pueda vacunar con una vacuna, luego con otra no se va a saber, pero luego sí que, pues a lo mejor defectos de unas, pues se pueden complementar con otras. Pues la respuesta es, obviamente, sí que va a hacer falta más de una vacuna. Vale. Y luego, a ver, no estoy silenciado, ¿no? Jesús, ¿qué pasa con este exceso de información? Yo creo que a la población nos están dando los resultados que si se para un estudio, que si, es decir, a tiempo real. Yo creo que es un exceso de información porque hasta ahora te decían, te tienes que poner esta vacuna porque funciona. Pero ahora parece que estamos en mitad del proceso de estudio. ¿Qué opinas? Sí, a mí me gustan mucho un par de palabras que dijo la OMS, que es que estamos en una infodemia, además de una pandemia, y que estamos infosicados en vez de intoxicados. Y es que es verdad, hubo temporadas en las que me atrevo a decir que el 90% de los titulares eran sobre coronavirus. Entonces, sometimos a la población a un verdadero exceso de información. A ver, yo digo medio en broma que somos 7.000 millones de personas en el planeta y que hoy día tenemos 4.000 millones de expertos en coronavirus y que los otros 3.000 millones restantes que no lo son o porque todavía no saben leer o porque no tienen acceso a la información. Es que es así. A mí me ha tocado discutir o que personas me discutieran hechos objetivos en ciencia, gente de la calle que me discutía. Y eso es porque gracias a esa infosicación, pues lo que estamos haciendo es formar opiniones muy fuertes en la población. Y esas opiniones tan fuertes, pues luego nos pueden causar pues algún inconveniente pues a la hora de vacunarnos, ¿no? Prueba de ello pues es ese 40% más de la población que no quiere vacunarse. Entonces hay que tener cuidado, que ser cauto cuando tenemos que interpretar los resultados. Bueno, voy a poner otro ejemplo de Federico Martinón, que vio en una charla suya, que él decía, claro, si yo me monto a un avión y sin tener ni idea de ingeniería digo que este avión está haciendo un ruido raro y que nos podemos estallar, pues voy a causar una inestabilidad emocional entre los pasajeros tremenda, ¿no? Entonces yo creo que, aunque salvando las analogías, pues eso es lo que estamos consiguiendo con tanto exceso de información, crear esa inestabilidad pues emocional, informativa a la población. Deberíamos ser mucho más cautos y yo creo que ahora que van a empezar a administrarse las primeras vacunas, esto lo tendríamos que aplicar a rajatabla. Y a ver, Nacho, ¿y por qué España vamos tan lentos que no tenemos ninguna vacuna en fase 3? Bueno, es que eso es otra pandemia particular que vivimos en España, ¿no? Que en el caso particular de la ciencia, pues que desde hace, yo diría que nunca ha estado bien tratada, ¿no? Pues ha habido épocas de bonanza donde ha podido estar un poco mejor tratada, pero nunca al nivel de, por ejemplo, pues de países anglosajones o de colegas o de otros países europeos. Y por supuesto, en época de crisis ha sido lo primero que se ha recortado y donde más, ¿no? Entonces, bueno, como decía antes Jesús, la ciencia es una planta, ¿no? Entonces, bueno, si no la riegas el día a día, es obvio que cuando esperas que haya frutos, pues no los vas a conseguir. Entonces, bueno, en España siempre
nos pasa una cosa particular, que existen muy buenos científicos, hay muy buenas ideas. Entonces ahí decías, por ejemplo, el ejemplo de Lucio en Juanes, donde es un grupo único prácticamente en el mundo, ¿no? Que llevan 20 años trabajando en coronavirus y que tienen o están desarrollando un candidato a vacuna que casi ningún otro grupo del mundo está desarrollando, que es un coronavirus. Tienen un conocimiento tal de cómo funciona el coronavirus que se permiten domarlo, ¿no? Atenuarlo, y que probablemente sea la mejor estrategia para conseguir la vacuna más eficaz y duradera. ¿Qué ocurre? Pues que no hay buenas ideas, pero no hay músculo detrás para desarrollar esas ideas. O sea, estamos hablando las cifras que hablabas antes de la operación, de la Warp Operation del gobierno americano, donde a cada vacuna, cada candidato, estábamos hablando de 1 billón o billón y pico de dólares. Aquí, pues cuando apareció toda la pandemia, pues el Instituto de Salud Carlos III pues fue una inversión de 30 millones de euros para todos los proyectos de España de coronavirus, no solo de vacunas, que obviamente es muy agradecido y es un gesto, pero es insuficiente para lo que estamos viendo que hace falta para llevar un candidato a fase 3, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es difícil que aquí en España hubiéramos podido... Aquí había una pregunta de María Garcés, que es una conocida vacunóloga, y decía que también la vía de inoculación de las vacunas, porque cuando hablabas de la vacuna de Juanes, yo creo que también están pensando en que sea por vía inhalatoria y que podamos tener una protección importante. Entonces, lo de la vía yo creo que también no hemos comentado nada, pero es algo que es muy importante. Estamos viendo todas que son intramusculares, ¿no? Prácticamente. Sí. Además, hoy justo, por ejemplo, ha salido un artículo en Science Translational Medicine donde hablaba de una correlación de menores síntomas en personas donde hubiera IgAs neutralizantes, que las IgAs es un tipo de inmunoglobulina, a diferencia del IgG, que se produce exclusivamente en las mucosas y que no se va a inducir por una vacunación sistémica, como puede ser la muscular, sino que se tendría a producir más con una vacunación local en las mucosas, como puede ser una vacunación intrapulmonar. Por tanto, es una aproximación interesantísima que obviamente tiene sus problemas a nivel de seguridad porque, claro, estamos hablando de que la COVID es una enfermedad inflamatoria y el llevar una vacuna a los pulmones pues puede ser un factor de aumentar esa inflamación, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una espada de doble filo que habría que jugar, pero por supuesto, primero a nivel de modelos preclínicos, pues es una posibilidad que habría que estudiar y muy prometedora. Y luego, Jesús, tengo ahí una duda existencial de la producción de vacunas, porque claro, estamos diciendo todo es las vacunas RNA, las vacunas adenovirus, que no las hemos usado nunca. Entonces, claro, sabemos que funciona muy bien difteria, tétano, las vacunas clásicas que se están produciendo en países en vías de desarrollo y no lo estamos produciendo aquí. ¿Qué opinas tú de que pongan en peligro estas vacunas, las vacunas más baratas y accesibles para toda la población? Bueno, a ver, sí que es verdad que estas nuevas vacunas son una tecnología que parece atractiva porque solo necesitamos una secuencia, conocer una secuencia de lo que sea, de un microorganismo, y escribirla en un ordenador y mandarla a sintetizar. Y eso es lo que necesitamos para hacer, pues, para iniciar una fase preclínica. Entonces son muy rápidas, es indudable. Lo podemos tener en cuestión de horas, si me apuras. Pero también es verdad que las vacunas que estamos trabajando ahora tienen muchísima historia. Antes hablabas en la presentación de que las primeras vacunas datan de 1930, más o menos. Con esta historia clínica que tienen detrás, tenemos muy bien documentados todos sus efectos, ¿vale? Me refiero tanto a efectos adversos, que pues, pueden ser uno cada millón o uno cada 100.000, pero también es verdad que tenemos muy bien documentados sus efectos que pueden ser beneficiosos también. Y con beneficiosos no me refiero que una vacuna proteja solamente frente a la enfermedad contra la que está diseñada. Por ejemplo, un ejemplo que conocemos bien en el laboratorio, ¿no? Pero para que lo sepan los oyentes, la vacuna BCG, que tiene 100 años, va a cumplir 100 años el año que viene, después de 100 años de uso, y hace nada nos hemos dado cuenta que es capaz de proteger de forma no específica frente a otras enfermedades. Entonces, esto es un efecto colateral beneficioso, de los que no se habla, pero que están ahí.
yo creo que con tanta historia que tienen y con el beneficio a riesgo que tienen y sobre todo con el coste económico tan bajo, porque a pesar de todo, con esa historia que tienen, pues hemos optimizado mucho los costes. No creo que las vayan a reemplazar, pero sí que es verdad que para enfermedades emergentes, para enfermedades nuevas o incluso como terapia contra el cáncer, para que están diseñadas las vacunas RNA, ahora que las estamos utilizando masivamente o que las vamos a utilizar masivamente contra la COVID-19, si resultan eficaces, pueden ser una alternativa muy buena para estas otras enfermedades. Y en el futuro, dentro de 10, 20 años o lo que sea, podemos estar hablando de un nuevo tipo de vacunas. Eso es verdad. Y luego, Nacho, se ha hablado de otras vacunas, sobre todo las vivas, que pueden dar un efecto inespecífico de protección contra el SARS-CoV-2. Eso de todo es algo que cuando empezó la pandemia en marzo, que de repente explotó y empezaron a llenarse los hospitales y las morgues, pues claro, ante la falta de herramientas preventivas y terapéuticas para luchar contra la enfermedad, pues hubo ciertos investigadores pues, que hablaron del posible uso de vacunas, de otras vacunas ya licenciadas usadas frente a otras enfermedades, pues para aprovechar esa inmunidad específica y ver si podían proteger frente al SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, bueno, el ejemplo mayor fue el de BCG, que comentaba ahora Jesús, la vacuna actual de la tuberculosis, que además es una vacuna que ya se sabe desde hace bastante tiempo y está muy bien detallado que tiene esos efectos beneficiosos, que protege frente a otras enfermedades, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, este año ha salido un artículo en Cell del profesor Netea en Holanda, donde hicieron un ensayo clínico donde vacunaron a personas ancianas mayores de 65 años, lo cual es muy relevante para el SARS-CoV-2, y lo que vieron era que había una protección en las personas vacunadas con BCG respecto al grupo placebo frente a distintas enfermedades respiratorias, pues como pueden ser neumonías, tanto víricas como bacterianas, ¿no? Bueno, esto fue el año pasado, es decir, no en el contexto del COVID, pero es muy relevante, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es una estrategia innovadora y plausible precisamente porque son vacunas licenciadas y ya se sabe muy bien su perfil de seguridad. Se han lanzado muchos ensayos clínicos. Si uno mira en clinicaltrials.gov, ¿no?, que es la base de datos de ensayos clínicos del gobierno americano, hay como unos 20 ensayos en todo el mundo de BCG frente a COVID. Se supone que los datos deberían salir pronto, ¿no? Se habló también de que primero los datos saldrían en octubre, luego en diciembre, ahora parece que se habla de enero y febrero. También creo que la ventana de oportunidad de este tipo de estrategias está pasando para esta pandemia, ahora que están saliendo ya las vacunas específicas, ¿no? Es decir, no se espera que BCG proteja el 95% frente al COVID, ¿no? Entonces, a lo mejor, ahora que hay ya vacunas específicas, pues la ventana de oportunidad de esta estrategia ha pasado, aunque sí que es verdad que es muy importante que esos ensayos clínicos se desarrollen, porque puesto que es una inmunidad inespecífica, nos podría ser útil ese conocimiento para futuras pandemias, ¿no? Para si una vez ya sabemos que, imaginemos que hay una protección X frente al SARS-CoV-2, pues quién sabe si en un futuro SARS-CoV-3 o en una gripe X, pues antes de tener vacunas específicas, ya desde el primer día podíamos administrar este tipo de vacunas a la población, ¿no? Entonces, bueno, y se esperan los datos en enero o febrero, ¿no? Entonces, sí, también es verdad que se han ido dando distintos marcos de tiempo, pero bueno, en principio sí, lo que se oye es que entre enero y febrero deberían aparecer. Entonces, Jesús, ¿tú crees que merece la pena seguir con esas vacunas preclínicas en España que tenemos, siendo ya que están las de fase 3 tan avanzadas? Yo creo que sí, porque, bueno, me voy a remitir un poco a la historia. En concreto, las dos enfermedades de las que has hablado, que son la viruela, que ya está erradicada, y la polio, que estamos en vías y a punto de erradicarla, pues se han erradicado gracias a vacunas atenuadas. Entonces, en el caso de España, tenemos 3 candidatos atractivos, pero uno de ellos, que es el de Luis Juanes y Isabel Sola, está basado también en vacunas atenuadas. Estas vacunas atenuadas pues tienen todos los beneficios de una vacuna inactivada en cuanto a que mantienen la estructura del virus con todas sus proteínas, con todos sus epítopos y por tanto en teoría van a producir una respuesta inmune muy completa,
pero es que al estar atenuadas, el virus no está muerto. Y ese grado de atenuación pues, permite que el sistema inmune lo reconozca de forma diferente a que si estuviera muerto. Además, cuando se sintetiza una vacuna inactivada, con los agentes químicos que se añaden, más o menos se consigue que todas las proteínas se mantengan en su estructura nativa, pero puede haber cambios. Algunas proteínas pueden cambiar y pueden estar en varios estadios. Algunos de estas conformaciones las reconoce muy bien el sistema inmune, pero otras no. Entonces, con las vacunas atenuadas esto no es así, porque ya digamos que la conformación de las proteínas es la biológica, la que va a tener el virus original. Entonces, las vacunas atenuadas en ese sentido tienen bastantes ventajas respecto a las que están basadas en la proteína Spike, por Hay que supuesto. seguir investigando, ¿no? Duro. Sí, sí. No, claro, por supuesto. Vale. Y luego, Nacho, ¿cuál ha sido el papel? Así vamos a acabar ya de preguntas para empezar con los comentarios de las preguntas de la gente que nos está escuchando. Pero Nacho, ¿qué piensas? Que tú has visto Europa por aquí, has visto el ECDC, has visto, yo creo que hemos estado un poco huérfanos de ideas que vengan de Europa. Hemos visto que Oriente por un lado, Occidente que era más Estados Unidos o Alemania ha hecho, Inglaterra ha hecho, pero no como una política europea de vacunas. ¿Qué piensas? Bueno, en lo que es en lo referente a vacunas, bueno, en el caso particular de España, un poco ya he respondido, ¿no? Cuando me preguntó sobre la fase 3, aunque sí que creo que hay que destacar, que lo has comentado en la charla, la excepción, por ejemplo, de la farmacéutica española Zendal, ¿no? Pues que sean los encargados de la producción europea de la vacuna Novavax, que es una de las candidatos que está en fase 3, ¿no? Entonces yo creo que eso es un punto positivo, digamos, para nuestro país, aunque desgraciadamente sea una excepción, ¿no? Luego, en cuanto a la Unión Europea y el ECDC, bueno, pues sí que es verdad que en el caso de la vacuna de BioNTech es una empresa alemana la inventora, digamos, de la plataforma y del RNA, aunque luego ha sido una empresa americana la que lo está desarrollando. Y luego, bueno, el caso de AstraZeneca, aunque ya no sea Inglaterra, Unión Europea, pero bueno, aún es Europa. Pues bueno, también hay un candidato que durante mucho tiempo, de hecho, se pensaba que iba a ser el primero que iba a llegar a la clínica. Entonces, bueno, por criticar, yo sobre todo lo que criticaría es que ha habido como, no solo la Unión Europea, sino también Estados Unidos, pero bueno, en Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump a lo mejor era más entendible, que ha habido como una guerra geoestratégica entre Oriente y Occidente, donde pues en Occidente en ningún caso nos hemos planteado el aproximarnos a las vacunas que se estaban desarrollando en China, ¿no? Entonces, no por el hecho de que sean chinas, sino por lo que comentaba Jesús, sino que eso ha hecho que no tengamos en la actualidad, por lo que has comentado tú en la charla, no tengamos en la actualidad en Occidente ninguna vacuna basada en una tecnología como es las vacunas inactivadas, ¿no? Estamos dependiendo de tecnologías experimentales donde, bueno, ha resultado que protegían al 95%, pero podía ser que no hubieran protegido en absoluto. Y sin embargo, vacunas inactivadas, hay vacunas inactivadas desde hace décadas, que ya se sabe que los adyuvantes que se usan, pues el aluminio, etcétera, pues son seguros, pues y que además generan inmunidad no solo frente a la proteína S en este caso, sino generarían frente a otras proteínas, pues que no se hayan tenido en cuenta esas tecnologías que a lo mejor hubieran permitido acelerar aún más el desarrollo, puesto que la parte de seguridad hubiera estado más cubierta, ¿no? Entonces, bueno, por criticar, yo creo que sobre todo es lo que más criticaría. Yo creo que vamos a la última pregunta para Jesús. ¿Cómo vamos a hacer para vacunarnos? Porque ahora, según las encuestas, el 50% de la población española no se quiere vacunar. ¿Cómo vamos a convencer? ¿Vacunamos a nuestros políticos? Bueno, lo que pasa que no sé, no me atrevo a decir que en España pasa lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? Porque has mostrado una foto chula que ponías a Obama, creo que eran Bush y Clinton, que estaban juntos, que pertenecen a diferentes ideologías y que los tres se vacunan. Pero es que a mí, aquí en España, a lo mejor si el señor Iglesias dice que se vacuna, a lo mejor viene el señor Abascal y dice que no se vacuna, o que se vacuna con otra vacuna de la que no se ha vacunado el señor Iglesias. Es que la verdad es que los políticos nos están volviendo locos en este sentido. Entonces, obviamente, tiene que haber un consenso y todos los políticos tienen que ir a una y dejarse de partidismos y vacunarse todos juntos. Tienen que ir políticos, personalidades,
vamos a decir famosos, como el caso que ponías de Elvis Presley, pero desgraciadamente que se vacunen famosos también llama mucho la atención a la población. Pero bueno, que no va a ser el caso, ¿vale? No viene a cuento. Pero bueno, aparte de que se vacunen personalidades, que sería importante, es importante que a partir de ahora, sobre todo en los medios, que transmitamos información de calidad y que digamos, si nos vacunamos, vamos a reducir la mortalidad en este sector de la población de tantas personas a tantas personas. Si no nos vacunamos, pasará esto. Es decir, tratar de desgranar los datos, tratar de decirlos con cifras crudas, lo suficientemente crudas, pero que la gente las entienda. A mí en ese sentido me gustan mucho las campañas que hace la Dirección General de Tráfico, que todo el mundo recordamos los anuncios, ¿no? Que son muy duros, pero que te dicen unas cifras apabullantes. Entonces, a lo mejor con vacunas necesitamos una terapia de choque como es esta, porque claro, como hemos estado sometidos a toda esta cantidad de información tan bestial y a veces cambiante, la población está perdida. Entonces necesitamos una información de una vez por todas de calidad. Si os parece, conviene que subamos un poco o bajemos un poco el tono técnico, porque hay determinadas preguntas muy prácticas que de alguna manera nos gustaría que respondierais también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre a una persona que ya está infectada si se tiene o no que vacunar? Y otra, si una persona ya ha pasado, ya tiene sus anticuerpos y lo ha pasado, ¿tiene sentido que se vacune? Y una tercera es, ¿hay incompatibilidad en que uno se vacune en las distintas vacunas? Es decir, que si me he vacunado con AstraZeneca y luego viene pues otro, la de Moderna, entonces, ¿recomendáis que uno se vacune de las dos o puede haber cierta incompatibilidad entre una tecnología y la otra y entonces jugarnos, digamos, nuestra propia salud? Entonces, esto son preguntas que la gente se hace, ya no son técnicas, sino son qué hacer. Nacho, yo creo que al ataque. Sí, sobre si alguien ha pasado la enfermedad y obviamente tiene anticuerpos y si se debe volver a vacunar. A ver, yo sobre todo, dado que en la actualidad no va a haber un problema de demanda sobre la oferta, es obvio que no va a ser la población prioritaria, ¿no? Entonces es obvio que en ningún caso tiene que ser la prioridad de las personas que van a recibir vacunas en primer lugar, ni en segundo ni en tercero, ¿no? Sobre si va a haber algún problema de seguridad, es algo que precisamente esos ensayos clínicos que se están desarrollando seguro que van a responder, pero es probable que no sea así. Y sobre si en el futuro se tendrán que vacunar, hombre, lo que no se sabe es cuánto va a durar la inmunidad natural, ¿no? Entonces, si en un futuro, ya cuando ya todas las partes de la población hayan recibido la vacuna, pues yo sí que sería partidario de que la recibieran, más que nada porque a lo mejor se tiene más seguridad de cuánto dura la vacuna, los anticuerpos producidos por la vacuna que cuánto durarían los anticuerpos producidos por la propia infección natural, ¿no? Y sobre el uso de distintas vacunas en un mismo individuo, hombre, yo creo que si no hay un ensayo de seguridad que demuestre que eso se ha probado, no creo que se vaya a dar esa situación. O sea, yo creo que se va a ser bastante cuidadoso en eso, sobre todo en estas vacunas que en principio son todas de 2 dosis, donde el que ha recibido una primera dosis de una vacuna, la segunda dosis sea de la misma vacuna. Más que nada, no porque vaya a pasar algo, sino porque no se sabe, porque no se tienen esos datos de eficacia, claro. O sea, perdón, esos datos de seguridad. Entonces, yo creo que va a ser una situación que las autoridades van a tener bastante cuidado en que no se dé, al menos en este momento, hasta que se tengan esos datos de seguridad. ¿No os parece un escándalo que no recibamos información de ningún tipo de lo que está ocurriendo en China, en la India, en Rusia, acerca de... Es sorprendente que los chinos tengan... bueno, yo puedo entender que los chinos sean muy oscuros y no quieran dar información, pero desde luego, si fuera una situación tan obvia como la que está ocurriendo en Occidente, miles y miles de muertos, allá llevamos el millón, de ese millón, ¿cuántos son chinos? Poquísimos.
Entonces, entiendo que se han hecho bien las cosas desde el punto de vista de la prevención de la pandemia, pero también creo que hay información de cómo están desarrollando los chinos que no se ha querido trasladar a Occidente, que parece como si nosotros, con nuestra arrogancia, pensemos que lo que nosotros hacemos es el buen camino y que los demás no saben. Lo que habéis dicho, las vacunas atenuadas, las vacunas atenuadas que se conocen de toda la vida y que de alguna manera son rápidas, ¿por qué no se han desarrollado en Europa y en Estados Unidos? Se han metido mucho dinero, ¿para qué? En realidad, y hay una pregunta que está en esta dirección, y es, ¿no será esto una burbuja económica? ¿No será una organización, digamos, de Occidente para simplemente que habrá unas cuantas farmacéuticas extraordinariamente poderosas en el planeta, como puede ser Google o puede ser Facebook o lo que sea, en la cual, pues, de alguna manera se está jugando a controlar también, a través de muchos muertos, a controlar también el negocio de la vacuna, ¿no? No sé, ahí le dejo la pregunta y o más que pregunta, un conjunto de reflexiones. No, pero a mí me gustaría decir algo sobre eso, porque sí que es verdad, porque Occidente lo que muestra es una prepotencia, que tiene que ser todo, las vacunas, como decía Jesús, lo más sexy posible, la nueva tecnología, y ha despreciado un poco lo que es la tecnología clásica. Eso por nuestro lado la culpa, pero por el lado de China se sienten ofendidos de que los test al principio no funcionaban, de que las mascarillas al principio no funcionaban, de que nosotros no... Y entonces ellos no han sido capaces de dialogar con nuestra agencia del medicamento. Si hubiesen venido a la EMS y le hubiesen presentado los datos de esos estudios y les van diciendo, pues, una protección que tenemos de este tipo, que lo que están haciendo con las otras vacunas occidentales, pues también, yo echo la culpa también a la falta de diálogo de Oriente y Occidente. Y como has visto, todos los ensayos clínicos que está haciendo China es Brasil, es Perú, es decir, en países de influencia que quieren ellos tener influencia. Entonces, yo creo que había que haber tenido una relación más fluida con ellos, porque lo que no es normal es que ellos han controlado también la enfermedad por las medidas que tienen, controles que pueden ser más fácil de controlar la enfermedad, pero también las sospechas de que, como dice Nacho en el laboratorio, cuando dicen 1 millón, que han vacunado 1 millón, han podido vacunar a 100, porque como es la falta de información total, entonces en Occidente estamos acostumbrados a tener esa información, y yo creo que lo que habría que empezar es ese diálogo y a ser menos prepotente Europa, y que no se den miles de millones a compañías farmacéuticas que luego apuesten en bolsa y que luego se dediquen a vender esas acciones para hundir al otro. Ahora vamos a ver que de esos 6 se van a pelear entre ellos con dinero público. Entonces, un poco por eso digo que me falta Europa. Me falta, no sé si una Merkel fuerte porque estamos como con países ahí con ideas pequeñas, con ideas, y yo creo que si hubiésemos tenido, la pregunta de antes, un ECDC fuerte que te dice que tenemos una infección, podemos controlarla todos igual, nos dan información de las vacunas, pero una información real, de decir que protege, cuáles son los efectos secundarios. Yo creo que tu reflexión es para el Club de Roma pues perfecta, y para saber exactamente qué punto estamos y cómo podemos estar preparados para la próxima pandemia, porque yo lo que me gustaría saber es si estamos aprendiendo algo. A mí mi duda es, ¿estamos aprendiendo y cuando venga otra vacuna, si funciona la RNA, sí tendremos? Cuando venga una enfermedad que solamente tenga una proteína que hagamos anticuerpos, pero como venga una enfermedad que sean otras proteínas, pues lo clásico, al final, cuando funciona, pues hay que conservarlo. Y no hay que eliminar todo lo que ya tiene cierta edad, porque hay algo que sea mucho más moderno y mucho más sexy. Porque no sabemos si, y lo que decía Nacho antes, si en China están controlando la enfermedad con vacunas desde hace meses. Y nosotros estamos empezando, ahora nos van a sorprender con alguna publicación en alguna revista importante de que la protección va a ser del 80% de la infección y de la enfermedad del 100%. Y va a ser una sorpresa que nos la vamos a tener que ver. Perdón. Una última pregunta, porque desgraciadamente pues nos estamos pasando ya mucho, pero y a lo mejor ya nos corta Óscar sobre esto.
pero el tema de la transmisión, es decir, las vacunas parece que van a hacer inmune a la persona, pero no hacer inmune a la sociedad. Es decir, ¿cómo nos defendemos como sociedad? No persona a persona. Creo que hablabais de que había un tipo de vacuna que afectaba más a la transmisión que a la digamos, protección de la persona, ¿no? ¿Cómo veis eso? Si me dejáis otra vez, el exceso de información yo creo que está haciendo mucho daño. El decir que vamos a tener una vacuna que se va a saber si protege, si eficacia en condiciones de laboratorio, y vamos a producir una vacuna para un pequeño grupo, pero tenemos que convivir con la enfermedad con todas las medidas que se están tomando ahora, con los pobres de los laboratorios de microbiología haciendo diagnóstico como animales, con las personas preveyendo con la mascarilla el contacto social, y eso es lo que nos toca y nos va a liberar de la enfermedad, porque no hay que estar obsesionados con los anticuerpos. Vamos a estar en contacto con el virus, la población se va a inmunizar, los con vacunas se van a empezar a inmunizar mucho más y dentro de unos meses saldremos de esta, pero no vamos a salir con un milagro, que parece que están vendiendo los milagros de que algo que va a venir. Y es algo que hay que luchar día a día, y lo que más me gustaría a mí es haber aprendido de esto para el futuro. Y que no se diga, vamos a comprar una vacuna porque hemos comprado una vacuna. Que se llame a los expertos, que se llame a la Asociación Española de Pediatría, al Comité Asesor de Vacunas, que se llame a la Sociedad de Inmunología, a los virólogos mejores que existan. Es que esos son los que tienen que dar la opinión en nuestro país, y no que nos digan, hemos comprado esto porque lo hemos comprado, y con lo que nos sobre lo daremos a los países del tercer mundo. Lo podían dar para producir otro tipo de vacunas para los países del tercer mundo, ¿sabe? Entonces es mucha política y poca acción. Perdón. En esa dirección, y como investigador que también soy, he de decir que es muy duro ver cómo, pues en Estados Unidos han repartido a laboratorios 1.000 millones de dólares por laboratorio o por proyecto, como tú decías. Y en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, se están haciendo las cosas con más inversión. En España, con 30 millones de euros, os han dejado literalmente con el culo al aire. Y lo siento tenerlo que decir así, pero es así la situación. Que no me vengan diciendo que la universidad, que los centros de investigación, que hay unas condiciones de alguna manera, se le puede achacar de muchas cosas, de endogamia o lo que sea, pero lo que no se le puede achacar a la investigación española es que España, desde 1905, no ha tenido un solo premio Nobel, y esto es una vergüenza para todos los políticos de este país a lo largo de más de un siglo. Esto es simplemente porque han dejado a la ciencia española fuera de juego, y muchos de nuestra gente de calidad está trabajando pues, en Cambridge, en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, porque aquí no hay medios para desarrollar lo que, y sin embargo hay cerebros. Y es una lástima que eso nos pase, ¿no? En fin. Yo, para mí es muy duro esto, y me gustaría vuestra opinión para tener que cerrar porque ya es mucho tiempo. Yo creo que si cierran los cerebros, Jesús y Nacho, que son los que sufren de verdad lo que es el falta de riego que decía Nacho, que una maceta o la riegas poco a poco se seca, y lo que no puedes hacer que llega el COVID y la riegas mucho porque se ahoga. Pues eso es el ejemplo. Yo creo que si hablan los cerebros de Jesús y Nacho. Yo a lo que decía Antonio, que tiene toda la razón, me gustaría añadir que, bueno, que a los políticos efectivamente se les llena mucho la boca diciendo que hemos dedicado estos millones o 30 millones o los que sean a investigación, que a oídos de la población general parecen muchos, y parece que digas, ah, qué bien, se invierte mucho en investigación española. Pero bueno, luego si te pones a hacer las cuentas, esos 30 millones o los que sea, que creo que son incluso menos, se tienen que repartir entre todos los grupos de investigación, y a lo mejor a los candidatos más avanzados en vacunas pues les tocan, vamos a decir, pues 5 millones a cada uno. Entonces, lo que tiene que saber la población también es que con esos 5 millones no te llega ni para hacer una fase 1 de seguridad de la vacuna decente, ¿vale? Y todavía tendrías que financiarte la fase 2, que cuesta 10 veces más, y la fase 3, que cuesta 100 veces más. Entonces,
si haces las cuentas, ahí están los miles de millones que han invertido América y China también, que también ha invertido una millonada. Y aquí en España, pues eso no te llega ni para piruletas, ¿vale? Que es la realidad. Bueno, esto en el contexto de vacunas COVID. Y ahora si Nacho quiere añadir alguna cosa más, pues que se suelte. Sí, algo de los expertos, algo de los expertos. Sí, se ha hablado del último premio Nobel en 1905, ¿no? El de Ramón y Cajal, y de hecho uno cuando lee a Ramón y Cajal parece que estás leyendo en tiempos contemporáneos, ¿no? O sea, es bastante de actualidad todo lo que escribe Ramón y Cajal sobre la ciencia española. Y bueno, sí, la verdad que uno no entiende, aunque decíamos antes sobre los candidatos a vacuna, en este caso del COVID que hay en España, en el caso particular incluso un candidato que es único en el mundo, ¿no? Que es el de Luis Juanes, y además desarrollado desde la base durante 20 años de conocimiento del coronavirus, y que a lo mejor que no haya sido un proyecto especial, especial del gobierno, del gobierno de desarrollar ese proyecto del principio al fin, porque a lo mejor, bueno, pues estás hablando de muchos millones de euros, ¿no? Pero luego en comparación a lo que te puedes ahorrar si tienes una vacuna propia, es decir, ahora estamos hablando en Estados Unidos, ¿no? Que con toda esa inversión, pues es seguro que los primeros, una vez se aprueben los distintos candidatos, pues los primeros millones de dosis van a ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues o similar en Reino Unido con AstraZeneca, pues el haber tenido una vacuna, ¿no? Siendo que estaba la idea, que estaba el producto, que estaba la experiencia del grupo, y no haber apostado con ella a tope, pues la verdad que es verdad que bueno, es una mezcla de frustración y de tristeza, ¿no? Ver otra vez que tenías ahí una oportunidad y que una vez más pues se pasa el tren de haber destacado, ¿no? De haber sido envidia en la ciencia pues al resto del mundo, ¿no? La verdad que sí que es una pena. Sí, otra reflexión que me gustaría hacer, que bueno, siempre que vemos las huelgas de controladores aéreos o de pilotos de Renfe, pues nos echamos las manos a la cabeza, porque claro, eligen la huelga el día que más daño pueden hacer a la población. Yo siempre digo que si los científicos se van a la huelga un día o una semana, la población no lo notaría. Entonces, reflexión para toda la población, para los políticos en particular, ¿qué hubiera pasado si los científicos nos hubiéramos puesto en huelga con esta pandemia de coronavirus? ¿Estaríamos donde estamos ahora? Estaríamos bastante peor. Entonces, obviamente no lo hemos hecho y tampoco estoy haciendo un llamamiento a la huelga ahora, que yo creo que somos bastante sensatos y bastante buenas personas como para sacar esta situación adelante, pero ahí lo dejo, ¿no? Bueno, no quiero continuar porque llega un momento que uno se exalta tanto que es mejor bajar, digamos, la temperatura de la discusión. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Mientras estáis hablando, he recibido muchas felicitaciones que os tengo que trasladar. Ha sido un auténtico placer. Ha sido una clase de las que no se olvidan, y es una reflexión de que hay que ayudar a la ciencia española, porque desgraciadamente sois nuestro ejército ante digamos, el enemigo más grande que ha tenido la humanidad posiblemente, pues no sé, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, creo que os merecéis, digamos, nuestro reconocimiento. Muchas gracias, y gracias a todos los que han estado espectadores, que incluso hemos llegado en algunos momentos a estar más de 190. Sin contar.